El Seminario de Avivamiento Yeshua presenta su programa radial Tu Palabra Guardaré. Y detrás del velo que se ve con el ojo natural, un gran evento se prepara. Una guerra y una celebración de boda tendrá lugar en su momento. Pronto, pero aún no, es la palabra que el centinela da en medio de la neblina de la noche. Él puede percibir un gran resplandor en el horizonte preparándose para avanzar. Despertad, vosotros que dormís. Él llama: venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran Rey está cerca. Levantaos, brillad, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Esperad por el Señor, sed fuertes y de gran valor, y esperad por el Señor. El propósito de este programa es la proclamación pública de las buenas nuevas de salvación para el hombre, cumpliendo así el mandato establecido por el Señor Jesucristo, quien dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios dejó cuidando al centinela, oh Jerusalén. No estará callado día y noche del Señor, proclama constante. Con ustedes, la doctora Marcia Ceballos. Que su Dios establezca su gracia y poder. No tendrá descanso jamás hasta que Dios ponga a su pueblo a adorar. Él es santo en santidad. Continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Apocalipsis. Ahora hemos dado fin a los dos primeros puntos del bosquejo que Jesús presentó en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El primer punto que estudiamos, la gran visión donde Juan vio a Jesús revelando su gloria y su majestad, tenía que ver con las cosas que has visto. Después, en el segundo punto, examinamos las palabras de aliento, promesa y advertencia que Jesús pronunció a la iglesia y que están relacionadas con las cosas que son. Ahora estamos preparados para pasar al tercer punto, las cosas que han de ser. Así observamos cómo Dios lleva a cabo su plan. En esta sección presentaremos el punto de vista de muchos eruditos bíblicos que sostenemos que la iglesia será guardada de la gran tribulación. Comentaremos el capítulo 4 de Apocalipsis y otros pasajes paralelos de las Escrituras acerca de este punto de vista. Pero quisiera llevarles a Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, donde dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El apóstol Pablo indica aquí que Dios ha dado a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra, en una cabeza, Cristo. Los eventos que aún restan y los mensajes del libro de Apocalipsis nos ayudará a explicar de qué manera se llevará a efecto lo que Dios nos ha dado a conocer, según el texto que leímos, que nos ha dado a conocer respecto a su plan. El resto de este libro nos ayudará también a comprender la manera en que se llevará a efecto la reunión de todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Oramos, querido oyente, que a medida que vayamos estudiando este precioso libro, usted y yo sabremos con mayor certeza que Dios tiene el control de su universo. Es nuestra oración que este estudio de la palabra de Dios nos ayude a proponernos hacer lo que Cristo quiere que seamos y hacer lo que es su voluntad, y que usted y yo hagamos en estos últimos tiempos que nos resta. Aleluya. Te damos gracias, amado Espíritu Santo, una vez más por tu amor, Señor Jesús, por tu amor, tu misericordia. Gracias una vez más. Te damos nuevamente la bienvenida, porque no podemos dejar, Señor, de darte la bienvenida en cada momento, en cada instante, en cada cosa que hagamos, que realicemos. Que seas tú, Señor, quien nos dirijas, quien nos enseñes. Ayúdanos, Padre. Háblanos a través de tu palabra bendita. Muy bien, amado oyente, como esta es una lección nueva, vamos a ver un poquito el bosquejo. Vamos a estudiar el significado de la expresión después de estas cosas que se encuentran en Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ver qué significa una puerta abierta en el cielo. También vamos a ver el uso de las palabras iglesia y también fuera de. Vamos a ver la venida de Jesús en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 5:11. Muy bien, claro que en este solo programa creo que alcanzaremos a desarrollar por lo menos 3 partes del bosquejo, pero me gustaría terminar con el bosquejo completo de esta lección. Vamos a ver el significado de las palabras relacionadas con la venida de Cristo. Vamos a estudiar ciertas palabras griegas, lo que significa la venida de Jesús, el arrebatamiento y todo esto. Vamos a comentar las 3 preguntas sobre los últimos tiempos que le hicieran los apóstoles o los discípulos a Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 24. Y también vamos a ver el refrenamiento de la apostasía y el anticristo. Muy bien, pero vamos a marcar primeramente nuestros objetivos generales. A manera general, vamos a usar el capítulo 4 y otros pasajes de Apocalipsis, por ejemplo Daniel, las epístolas de Pablo, Mateo, para apoyar el punto de vista de la pretribulación del rapto de la iglesia. Muy bien, también justificar a base del discurso del Monte de los Olivos la posición que afirma que las preguntas que surgen en Mateo capítulo 24 del versículo 3 son significativas para mostrar al creyente que el rapto es el retorno de Cristo a ver a su iglesia. Muy bien. Ahora tenemos ciertas palabras claves que tenemos que marcar aquí en esta nueva parte, en nuestra nueva sección. Vamos a ver lo que es la palabra Armagedón. En la Biblia, el último y gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal al fin de esta era. Esa es la palabra Armagedón. Muy bien, la siguiente palabra es carisma. Carisma es un poder misterioso para fascinar y atraer gran magnetismo o encanto personal. Eso significa carisma. Consumación significa llevar a un fin o cumplimiento. Consumación, llevar a un fin o cumplimiento. Epifanía es una palabra griega que en relación con la venida de Cristo, que significa brillo o resplandor. Epifaneía, pero traducida al español es epifanía. Muy bien, que la vamos a estudiar también. Harpazo es otra palabra griega que en relación con la venida de nuestro Señor significa arrebatar con fuerza. Muy bien, parausía es también otra palabra griega que significa un arribo o llegada personal. Muy bien, rapto, un traslado en cuerpo o espíritu, como se usa en la profecía bíblica, se refiere al arrebatamiento de la iglesia, la esposa de Cristo, en la segunda venida. Muy bien, tiempo del fin. En calidad de frase adjetiva, se refiere al fin del mundo o a los eventos asociados con el mismo en la expectativa religiosa. Eso es tiempo del fin. Ahora vamos a marcar nuestro primer objetivo y vamos a reconocer la afirmación que da el significado de la expresión griega metatauta, que está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Y vamos a ver el significado de la expresión después de estas cosas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Muy bien, en el bosquejo del libro de Apocalipsis proporcionado en este programa, la cuarta parte trata de lo que ocurrirá después de estas cosas. Después de estas cosas es una traducción literal de la expresión griega metatauta. Aquí, como les acabé de leer, capítulo 4, versículo 1, la segunda parte dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. Aquí dice sucederán después de estas. ¿Después de qué cosas? Por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 20 marca después de estas cosas, después de la era de la iglesia. Así es como la parte cuarta de este bosquejo describe las cosas que ocurrirán después de las cosas que Juan había visto y las cosas que son ahora. Puesto que creemos que los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis describen la era de la iglesia, Apocalipsis 4.1 comienza con la expresión griega que se traduce después de estas cosas, metatauta, y termina con la misma declaración. Aquí vemos, según nuestra opinión, esta fraseología es importante debido al uso que Jesús hace de esta expresión en el bosquejo que presenta en Apocalipsis 1.19, como leímos antes: las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Y en el capítulo 4, por otra parte, nuestro Señor usa la palabra sucederá para indicar que es necesario que ocurrirá más cosas. Y en el momento en que ocurrirán es metatauta, o después de los eventos descritos en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Para concluir con la definición de esta frase griega, metatauta reside en que sugiere lo que ocurrirá después de la era de la iglesia. Entonces está claro, ¿no? Muy bien, ahora vamos a seguir a nuestro objetivo número 2 y vamos a explicar el punto de vista que afirma que la partida de Juan de la tierra a través de una puerta abierta en el cielo relaciona con el rapto de la iglesia. Y veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Dice así: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Muy bien. Además de la secuencia de tiempo que examinamos en Apocalipsis 4.1, hay otro tema que se presenta aquí y en el siguiente versículo que creemos que es la clave para la interpretación de los eventos del tiempo del fin. Juan ve una puerta abierta en el cielo y escucha la voz que había escuchado antes hablando como de trompeta. ¿Dónde escuchó esa voz antes? En Apocalipsis 1:10 al 18, que dice: una visión del Hijo del Hombre, y yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran como blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.
El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien, ¿por qué le leí todo este relato? Porque aquí vemos que Juan ya estaba en el Espíritu. Aquí vemos, sin embargo, esta vez le dice, sube al cielo. Primero Juan estaba en la tierra. El capítulo 1, 2 y 3, él estaba recibiendo todo eso en el Espíritu, pero en la tierra. En el capítulo 4 le dice, sube acá, sube al cielo. En el instante Juan es tomado en el Espíritu desde la tierra al cielo a través de la puerta abierta. Considerando que la cláusula, y al instante yo estaba en el Espíritu, algunos eruditos le han considerado como el inicio de que Juan cayó en un trance. Es preciso recordar que el profeta ya se encontraba en el Espíritu, como dije antes. Él ya estaba en el Espíritu. Dice, yo estaba en el Espíritu, ya lo dijo en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La indicación es que Juan fue arrebatado, porque el versículo 2, él se encuentra frente a un trono establecido en el cielo. Ya en el 2 él ve un trono que está establecido. El resto del capítulo 4 de Apocalipsis lo vamos a estudiar en nuestro próximo programa, en nuestros próximos programas, ya que volveremos a estudiar en forma más detallada el capítulo 4, cómo Juan ve ese trono y todo eso, porque ahorita lo que vamos a estudiar en este momento es la iglesia en relación con la gran tribulación. Vamos a comentar sobre la iglesia en relación con la gran tribulación. Muy bien, ahora, en nuestro estudio de Apocalipsis, el capítulo 4, 1 y 2, nos permite un punto de ventaja particular, ya que hemos expresado el punto de vista que afirman que el capítulo 2 y 3 representan las características de la iglesia a través de todo el transcurso de la era de la iglesia. Ahora consideremos los eventos que parecen venir después del rapto, simbolizado por la partida de Juan al cielo, descrita anteriormente, cuando el Señor dice, sube acá. Creemos que la iglesia será arrebatada al finalizar su era. Esto parece ser simbolizado por el rapto de Juan al cielo después de los eventos que caracterizan la era de la iglesia. Este símbolo, el rapto de Juan al cielo, parece sugerir que la iglesia no se encuentra en la tierra durante la gran tribulación, que comienza con Apocalipsis capítulo 6, del 1 en adelante. Debe quedar claro, querido oyente, que la orden que Juan recibió en Apocalipsis 4:1 fue, sube acá. La importancia es que el escenario se traslada al cielo. Además, sobre la base de nuestro conocimiento relacionados en esta parte del programa, la manera en que algunos interpretan la partida de Juan y su entrada a través de la puerta abierta en el cielo como un hecho relacionado con la iglesia y la gran tribulación. En este rapto de Juan de Apocalipsis capítulo 4, 1 y 2 parece representar el rapto de la iglesia. Se ve que la iglesia será guardada de la gran tribulación. Antes de pasar al siguiente punto en nuestro estudio, permítanos añadir que muchos hombres y mujeres piadosos sostienen puntos de vista respecto al tiempo del rapto. Algunos creen que la iglesia estará en la tierra al menos durante una parte de la gran tribulación. Otros creen que la iglesia se encontrará en la tierra durante todo el periodo de la tribulación y será protegida selectivamente de la ira de Dios, tal como Israel fue protegida de las plagas de Egipto, cuando destruyeron Egipto, lo que registra Éxodo 7 al 12. Aquellos que sostienen estos puntos de vista son hombres y mujeres que aman al Señor Jesucristo y que tienen una opinión sincera. Sin embargo, le pedimos que usted considere atentamente la información sobre este tema que le va a proporcionar en este programa. Vamos a ver la singularidad de la gran tribulación. El título de esta sección menciona a la iglesia en relación con la gran tribulación. Si usted no ha cursado estudios previos sobre profecía bíblica, tal vez este término le sea desconocido. En espera de los eventos después que la iglesia sea tomada, sea arrebatada, vemos que los impíos, individuos, naciones, asociaciones e instituciones mundiales y colectivas de incrédulos enfrentarán la ira de Dios.
Al venir este tiempo de juicio colectivo se le denomina como el gran día de la ira de Dios, según Apocalipsis 6:17, que dice, y como la gran tribulación en 7:14, que dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El versículo capítulo 7 de Apocalipsis y el versículo 14 dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí vemos que el centro de la atención se encuentra aquí en la consumación del programa redentor de Dios, pues concierne a aquellos que han rechazado su gracia y han intentado obstaculizar su obra en la tierra. A la luz del párrafo que acabamos de leer, la gran tribulación no afecta a la iglesia victoriosa. No creemos que la iglesia experimentará la ira de Dios tal como es revelada en la gran tribulación. Otros, sin embargo, arguyen que los cristianos han soportado la tribulación a lo largo de la historia de la iglesia. Ellos dicen, porque la iglesia de los últimos días debiera ser librada del sufrimiento físico, mental y aún del martirio. La Biblia indica que los sufrimientos y la tribulación, por ejemplo, en Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones enfrentemos el reino de Dios. Eso está hablando en Hechos capítulo 14, versículo 22. Y en 2 de Timoteo 3:10 en adelante dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta y propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que han sufrido, y de todas me has librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí también, por ejemplo, hay muchos otros textos bíblicos que nosotros podemos probar que estos textos hablan de una tribulación pasajera. No habla de esa gran tribulación que sobrevendrá aquel día. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son las pruebas que uno como creyente pasa en este caminar de nuestra vida cristiana. Pero esta tribulación de los textos que acabamos de mencionar no representa la ira de Dios. Solo en el contexto de los últimos tiempos es derramada la ira de Dios acumulada. Es descrita como el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro el cáliz de su ira, según Apocalipsis capítulo 14:10. Que dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Por tanto, en la gran tribulación se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 15:1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Obviamente, querido oyente, desde el diluvio no hay otro juicio en la historia que afecte a tantas personas y ningún otro medio de castigo en las Escrituras que haya sido descrito como el gran día de la ira de Dios en Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La gran tribulación es, por tanto, unida en la historia en términos de su naturaleza, propósito y alcance. Muchos cristianos sufren terriblemente, indudablemente muchos otros sufrirán antes de que Jesús venga. Sin embargo, este sufrimiento no se compara con el día de la gran o el de la gran tribulación. Ese debe quedar muy claro. Muy bien. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿por qué es la gran tribulación una experiencia única en la historia de los habitantes de la tierra? ¿Por qué es única? Porque esta época de la gran tribulación, que correctamente se le puede llamar el gran día de la ira de Dios. Eso es. Por eso, nosotros los que pasamos aquí en esta tierra, ciertas pruebas, ciertas tribulaciones son pasajeras. No es nada comparado con la ira del gran día de Dios. Debe de quedar claro, ese día de la gran ira es el día de la gran tribulación. Muy bien, ahora vamos a marcar nuestro próximo objetivo.
objetivo número 4, vamos a explicar la manera en que las palabras iglesia y fuera de afectan la interpretación de la función de la iglesia durante la gran tribulación. Veamos, la palabra iglesia se usa 7 veces y la palabra iglesias 12 veces en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Si usted quiere revisar, puede revisar. No obstante, después que Juan es tomado en el capítulo 4:1, que dice sube acá, ¿verdad? Ninguna de las 2 palabras se vuelve a usar, sino hasta la referencia a las iglesias en Apocalipsis 22:16. Desde el capítulo 4, ahí termina la palabra iglesia. Luego no se refiere nada más hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, que dice el versículo 16: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Muy bien, ninguna de estas referencias señala que la iglesia estará en la tierra durante el período de la gran tribulación. La ausencia de cualquier referencia a la iglesia durante este periodo crítico indica que la iglesia no se encontrará en la tierra en este terrible periodo de la gran tribulación. La palabra griega ek, es una preposición. Las preposiciones muestran relación o posición. Entre ellas encontramos palabras tales como en, bajo, a través de, sobre, junto, son preposiciones. Aquí la preposición ek significa fuera de. La promesa a los miembros de la iglesia de Filadelfia fue que Jesús los mantendrá fuera de. Aquí está la preposición griega ek, que es y la letra K. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y eso está en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí no dice que la iglesia será guardada en medio de la tribulación mundial, ni tampoco tomada en medio de ella. El sentido de la palabra griega ek indica más bien que la iglesia será mantenida fuera de esta situación. Eso debe de quedar claro. El sentido de la palabra griega ek indica más bien que la iglesia será mantenida de esta tribulación. Será fuera, guardada fuera de esta. Entonces concluimos diciendo que el hecho de que las palabras iglesia o iglesias no sean empleadas en la narrativa bíblica que describe la gran tribulación señala que la iglesia no se encontrará en la tierra para experimentar la gran tribulación. Lo que leímos en Apocalipsis 3:10, y me gusta repetir, el uso de la palabra ek indica que la iglesia fuera de esta experiencia no permanecerá presente mientras dure, ni tampoco será quitada de en medio de ella, como muchos opinan. La iglesia será librada, será arrebatada antes de esta gran tribulación. Por ejemplo, si vemos en Lucas capítulo 21, el versículo 34 al 36, que dice, donde Jesús habla sobre la gran tribulación, sobre quiénes sobrevendrá ese gran día de la gran tribulación. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Después de leer estos textos, vemos que vendrá sobre los habitantes de toda la tierra y los creyentes deben orar para escapar de la totalidad de esta tribulación. Y aquí no estamos dando mensajes de amenaza, sino más bien de advertencia para que el creyente se guarde puro y limpio, como el Señor dice que Él vendrá por una iglesia pura y sin mancha. Amén. Aleluya. Creo que hasta aquí tenemos que terminar esta parte de nuestro programa y vamos a continuar. Cada vez se va a poner más interesante y vamos a continuar más adelante con la venida de Jesús, que nos habla en 1 de Tesalonicenses 4:13 hasta el capítulo 5 al 11 en relación con
con Apocalipsis. Y les invito para que no se pierdan de hoy en adelante ningún programa, porque cada vez se pondrá más interesante. Y vamos a escuchar una hermosa alabanza, pero antes permítame orar por los oyentes que han escuchado este programa. Una vez más, amado Señor Jesús, te damos gracias por este gran privilegio que nos has dado de impartir tu palabra bendita. Que tu palabra nos haya quedado penetrada en lo más profundo de nuestro espíritu y que podamos guardarla, atesorarla, Señor, y al mismo tiempo, Señor, aplicar a nuestras vidas, a permanecer firmes y constantes en esta fe, en los caminos tuyos, Señor, perseverando, Señor, en todo momento y pidiendo, Señor, la ayuda tuya y de tu Santo Espíritu para que nos guarde de todos estos tiempos difíciles que vendrán para la tierra. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos exhorta y nos advierte a mantenernos firmes y adelante, fortalecidos y victoriosos, porque con Cristo somos más que vencedores y permanecemos fieles a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él es santo en santidad. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Esta ha sido una producción del Seminario Avivamiento Yeshua. Si desea una copia de este programa, diríjase a www.seminarioavivamiento.com www.seminarioavivamiento.com